Nosotros habíamos quedado en o sea, el ejercicio 13 lo hemos desarrollado en clase, ¿sí? Vamos a ver el 14 y aquí terminaríamos la guía número 1, ¿sí? La parte de inducción completa, que es donde ustedes ven que aparece la sumatoria, ¿sí? Ese símbolo, eso no vamos a ver, este año no va a entrar eso en el parcial, ¿sí? Vamos con el ejercicio 14. El ejercicio 14, ¿qué les dice? Usando cuantificadores en cada una de las siguientes proposiciones, abstraer la forma lógica, ¿sí? Negar la expresión cuantificada y traducirla al lenguaje corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que a ustedes les dan en el ejercicio 14, ¿sí? En los ítems, desde la A hasta el F, ¿sí? Les dan proposiciones cuantificadas. Nosotros hemos visto que los cuantificadores pueden ser universal o existencial. ¿Para qué utilizamos los cuantificadores? Los cuantificadores utilizamos para transformar funciones o formas proposicionales en proposición, ¿sí? Anteponiéndole a una función proposicional que indicábamos como P de X, Q de X, R de X, ¿sí? Es decir, que eran funciones de una indeterminada, ¿sí? Si nosotros anteponemos a esa función o a esas funciones proposicionales combinadas por medio de ciertas operaciones lógicas, si les anteponemos un cuantificador, ya sea universal o existencial, transformamos esa función en una proposición, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se les da? Aquí se les da la proposición ya expresada en lenguaje coloquial, ¿sí? Es decir, en el lenguaje de las palabras. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Llevarla al lenguaje lógico o simbólico, ¿sí? Luego, a ese lenguaje lógico simbólico lo tienen que negar, ¿sí? O sea, vamos a utilizar el ejercicio 13. Ahí en el ejercicio 13 han trabajado ustedes con la negación, ¿sí? De las proposiciones cuantificadas y luego traducirlas nuevamente al lenguaje coloquial, que sería el lenguaje de las palabras. Este ejercicio 14 ustedes van a marcar como ejercicio de parcial, ¿sí? El ejercicio 14, así como lo vamos a trabajar, así lo deben trabajar ustedes en el parcial. Así que pueden marcar como que el ejercicio 14 es un ejercicio de parcial. Aparte de este ejercicio 14. Bien, la primera proposición, ¿qué es lo que me dice? Sí, aparte del ejercicio 14, ¿Cuál otro más entraría en el parcial? Ya les voy a indicar yo cuando terminemos el 14, ¿sí? Una vez que terminemos la guía, ahí les indico. Vamos al 14A. Bueno, aquí les dice ya que es una proposición cuantificada existencialmente. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que les dice? Algunos números naturales son divisores de 12, ¿sí? ¿Qué les indica? Para que ustedes tengan una proposición cuantificada, ¿sí? Ya sea universal o existencialmente, siempre van a tener un conjunto universal. Si no les aparece el conjunto universal es porque no están trabajando con proposiciones cuantificadas, ¿sí? Porque hay muchos que en las proposiciones a la hora de hacer el parcial no aparecen las palabritas todos, todas, algunos, algunas, ¿sí? Y de repente hacen aparecer cuantificadores, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, que si ustedes van a trabajar con una proposición cuantificada, universal o existencialmente, siempre tiene que aparecer el conjunto universal, que es el U, ¿sí? En este caso, ¿qué les dicen? Algunos números naturales son divisores de 2 y les indican que el conjunto universal, el U, va a estar formado por los X, tal que estos X van a ser números naturales, ¿sí? Es decir, que mi conjunto universal es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Es decir, si nosotros analizamos esta proposición,
¿sí? Fíjense ustedes que aparece la palabrita algunos, que justamente yo se las he pintado de color rojo, ¿sí? Al aparecer la palabrita algunos, me da indicio de que es una proposición cuantificada existencialmente, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como aparece la palabrita algunos, se va a tratar de una proposición cuantificada existencialmente. Ahora me fijo, ¿qué sigue de la palabrita algunos? Números naturales. Recuerden ustedes que cuando trabajamos con cuantificadores, se lee, existe un X tal que, o bien para todo X se verifica que. Y ahí comienza el predicado, que podemos tener P de X, Q de X, R de X, o bien podemos tener dos funciones proposicionales, es decir, P de X, Q de X, vinculadas por medio de conjunción, de negación, de un condicional, de una disyunción, de un bicondicional, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ver qué es lo que aparece en esta proposición. Si nosotros nos fijamos, tenemos algunos números naturales. Ahora bien, en la proposición me tengo que fijar si aparece escrito los elementos del conjunto universal. Nosotros hemos dicho que U es el conjunto de los X, tal que X es un número natural. ¿Aparece número natural en la proposición? Sí, profe. Sí aparece, ¿sí? Es decir, esto que dice aquí, números naturales, vendría a ser mis X del conjunto universal, ¿sí? A partir de ahí tengo que analizar si hay algún término de enlace, si hay alguna conectiva, si hay alguna operación lógica, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, a partir de naturales, que serían los elementos del conjunto universal, ¿aparece algún conectivo lógico? No, profe. No, profe. Bien, no hay una negación, no hay una conjunción, no hay una disyunción, no hay un condicional, no hay un bicondicional. Por lo tanto, ¿cuántas funciones proposicionales voy a tener? Una sola. Una Una sola. sola. Bien. Que yo la puedo llamar P de X, Q de X, R de X, la letra que ustedes quieran, pero siempre tiene que ser una función de X, porque estoy trabajando con cuantificadores, ¿sí? Ahora bien, no voy a poder poner, por ejemplo, P de Y o P de T, es decir, la variable que a mí se me ocurra, porque el ejercicio me está diciendo que las variables son las X, o sea que mi función proposicional tiene que ser P de X, o bien R de X, Q de X, la letra que nosotros queramos, pero funciones de X, ¿sí? Ahora bien, hemos dicho que algunos es el cuantificador, números naturales, son los X, ¿sí? Ahora tengo que construir la función proposicional. Hemos dicho que no hay conectivas. Entonces, la función proposicional, ¿cuál va a ser? Mi P de X va a ser X, es decir, los números naturales, son divisores de 12. El X representa el número natural. Como nosotros en el conjunto universal lo tenemos definido en singular, estamos hablando de un X, ¿sí? En la función proposicional la expresamos en forma singular. Fíjense que aquí dice números naturales son divisores de 12. Yo aquí voy a poner P de X, voy a poner X es divisor de 12. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, el que no entienda, hable ahora o calle para siempre. Profe, yo ¿Puede explicar de vuelta, profe? después de la igualdad
De U hay un IN. Después de la igualdad de U. Y después de todo eso hay un IN. ¿Aquí? Sí. Eso sería números naturales. Es la letra N, nada más que la primera, vamos a decir, la primera patita de la N es doble, ¿sí? Para indicar que es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Sí. Esta es una proposición, ¿sí? El color, o sea, lo que está escrito con color rojo es el cuantificador, es lo que me indica a mí con qué cuantificador voy a trabajar. O sea, para que yo sepa que es una proposición cuantificada existencialmente, voy a tener la proposición y voy a tener el conjunto universal, es decir, la bolsa grande donde yo voy a sacar los elementos que voy a reemplazar en las X para que esa función proposicional se transforme en proposición, ¿sí? Ahora bien, ustedes tienen la palabrita algunos. La oración proposición va a empezar siempre con la palabrita que haga referencia al cuantificador. En este caso empieza con algunos. Entonces hablamos de un cuantificador existencial. Ahora busco si en la proposición aparecen los elementos del conjunto universal. Los elementos del conjunto universal dicen que son los X, tales que esos X son números naturales. ¿Aparece en la proposición? Sí aparece, porque dice algunos números naturales. Bien, hasta ahí tendrían los X del universo o del conjunto universal. A partir de ahí me fijo, ¿sí? Si tenemos algún término de enlace, si hay alguna operación lógica, si hay alguna conectiva, es decir, que aparece la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional, el bicondicional. Tus compañeros me han dicho que no, ¿sí? Entonces, luego del cuantificador universal, nosotros vamos a tener que definir solamente en el predicado una sola función proposicional, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser la función proposicional? Esto es el cuantificador, este es el X. ¿Qué diríamos entonces? Mi X es un divisor de 12, como les decía, aquí lo tienen escrito lo tienen escrito en plural, ustedes lo van a expresar en singular, es decir, van a hacer referencia a un X. Es decir, mi función proposicional va a tener la forma X, porque el número natural es X, es divisor de 2, que es lo que he escrito aquí, ¿sí? Ahora bien, a esa proposición, o sea, ya tengo todas las herramientas para llevarla del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ¿sí? Este es el lenguaje coloquial, es el lenguaje de las palabras, ¿sí? De las palabras corrientes que nosotros utilizamos todos los días. Ahora, pasamos esa proposición al lenguaje simbólico. Como es una proposición cuantificada existencialmente, ¿qué vamos a poner? No vamos a poner el para todo, es decir, la letra A al revés, no la vamos a poner el existe. El existe es la letra E al revés, ¿sí? Que tenemos aquí. Aquí, ¿qué decimos? Existe un X. Si quieren lo van siguiendo de la proposición. Algunos es el existe, por eso lo he puesto con letra roja y al existe al símbolo con letra roja. Números naturales, ¿qué es el X del conjunto universal. Siempre que yo trabajo con el existe, con el cuantificador existencial, siempre voy a describirlo como existe un X tal que, la barra se lee tal que, ¿sí? Tal que ocurre ¿quién? Ocurre P de X, la función proposicional que yo he definido, ¿sí? Y ahí terminaría la expresión lógica para esta función proposicional, ¿sí? Existe un X tal que P de X, tal que ocurre P de X, ¿sí? Nosotros aquí estamos diciendo que existe al menos un número natural, ¿sí? Tal que es divisor de 2. ¿Se entiende? Profe. Sí. Al conjunto universal, ¿eso nos va a dar usted? O sea, es que dice sí. U igual a...
siempre se les da a ustedes la función, o sea, se les da la proposición cuantificada universal o existencialmente y el conjunto universal. Ustedes no tienen que definir el conjunto universal, nosotros se los damos. Por eso les bien. digo, si ustedes recién se están incursionando en este tema, se tienen que dar cuenta que cuando me aparezca el U, el conjunto universal, decir directamente, sí, es una proposición cuantificada universalmente. Aquí tiene que aparecer el para todo o el existe, ¿sí? Bien, gracias. Bien. A ver, chicos, los demás. Ahí termina el ejercicio. Ahí termina una parte del ejercicio, es decir, ahí estoy pasando del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Eso estoy haciendo. Ahí no termina todavía el ejercicio. Lo que quiero saber es si hasta ahí van entendiendo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿usted todavía no ha subido ese PDF o ese Word? El PDF yo ya lo he subido hasta el ejercicio 13 inclusive. El ejercicio al completo sería hasta el ejercicio 14, eso lo voy a subir hoy día después de que terminemos la clase. ¿Sí? Bueno. Bien. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Que una vez que encuentre la forma lógica de esta proposición, me dice que la niegue. ¿Sí? Aquí me pide que la niegue. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? A la expresión que he obtenido, ¿sí? La tengo que negar. La voy a expresar entre corchetes porque quiero afectar la negación a toda la proposición cuantificada existencialmente. Esto es una proposición, ¿sí? Solo que está expresada en forma simbólica, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Cuando negamos un cuantificador existencial, ¿en qué se convierte? Universal. Bien, ¿y si niego un cuantificador universal? Y viceversa, existencial. Existencial. En existencial. Bien. Existencial Bien. Con el predicado. Quiero que vean aquí. Bien. Quiero que vean esto. El existe un X tal que. Usted esta partecita, cuando trabajen con el existencial, siempre se escribe de esa forma. Existe un X tal que. Ocurre P de X. Esta sería la parte del cuantificador y donde empieza la función proposicional es lo que nosotros le llamamos el predicado. En este caso, el predicado tiene solamente una función proposicional, ¿sí? Entonces, la negación de esta proposición va a ser equivalente a que, como es una proposición cuantificada existencialmente, al negarla se convierte en una proposición cuantificada universalmente, es decir, para todo X se verifica, fíjense que el para todo va a ir con el X también, al igual que el existe, solo que el existe va siempre con una barra y el para todo siempre va con los dos puntos, que se lee, se verifica, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigue la negación de una proposición cuantificada? Ya sea universal o existencialmente, se tiene que negar el predicado. Y en este caso, como el predicado es una sola función proposicional, vamos a tener no P de X. ¿Sí? Es decir, niego el cuantificador existencial, se convierte en cuantificador universal y tengo que negar el predicado. Como el predicado es solamente P de X, voy a poner no P de X. Este símbolo es equivalente. Acuérdense que hablábamos de equivalencia de fórmulas, ¿sí? Entonces, esto se lee es equivalente, ¿sí? A ver, esta parte, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe.
¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende perfecto. Sí, Bien. profe. Ahora, ya lo tengo bien, lo tengo expresado en lenguaje simbólico, lo tengo que traducir nuevamente al lenguaje coloquial, al lenguaje de las palabras. ¿Qué voy a traducir al lenguaje coloquial? Lo que he obtenido de la negación, ¿sí? No esto que está escrito aquí así, lo que he obtenido. ¿Y esto a qué, cómo lo puedo escribir? Y bueno, yo sé que este símbolo es un cuantificador universal. Lo puedo escribir como todos o todas, pero como mi X es un número natural, el X es el elemento del conjunto universal, lo voy a escribir como todos los números naturales, o bien todo número natural, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese número natural? Hemos dicho que P de X era X es divisor de 12. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el P de X es divisor de 12? ¿Sí? No es divisor de 12, quedaría que no. Entonces, bien, si yo voy a poner todo número natural no es divisor de 12, ¿sí? O bien todos los números naturales no son divisores . O sea, hablaríamos, no se dividen por 12, ¿sí? O bien yo lo puedo expresar, ¿sí? Como que, si estoy diciendo que todo número natural no va a ser divisor de 12, podría decir, otra forma de expresar, ningún número natural es divisor de 12, ¿sí? A ver, déjenme ver el enunciado del ejercicio, dice, son divisores de 12. Ajá, aquí estamos hablando de, ¿sí? Todos los números naturales no son divisores de 12, ¿sí? Esa es una forma. O bien yo puedo decir, como todos los números naturales no son divisores de 12, lo podría expresar también como ningún número natural es divisor de 12, ¿sí? Obviamente que por ahí les puede costar un poquito verlo, ¿sí? Darse cuenta. Con que ustedes escriban está muy bien, ¿sí? Todos los números naturales no son divisores de 12, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, se entiende justo. Bien. A ver. No voy a subir. Vamos a hacer el D. Vamos a ver si se ha entendido. No quiero que aparezca. A ver. Ahí creo que no les aparece. Dice, en este caso tienen también una función proposicional, una proposición cuantificada existencialmente en el ítem D. Les dicen, algunos números son múltiplos de 3 o de 4. Y fíjense que el conjunto universal les dicen que son los X, tal que X es un número. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿qué tipo de cuantificador van a utilizar ahí? Existencial. Existencial. ¿Universal o existencial? Existencial. Bien. Especial, profe. Bien. En la proposición aparece la palabrita que es el elemento del conjunto universal. Sí. Sí, ¿qué sería? Números. Bien. Ahora,
¿existe en la proposición algún conectivo lógico? Sí. O, Múltiple. bien. Conectivo lógico. El y, o, entonces, sí, entonces, o sea, ¿aparece o no? Sí, profe. Sí, profe. El O. El o. Bien. Sí, profe. Aparece el o. Como nosotros aquí, dentro de la proposición cuantificada, para llevar al lenguaje simbólico, necesitamos funciones proposicionales. ¿Cuántas funciones proposicionales voy a tener en este caso? 2. 2. Bien. Bien. ¿Quién me puede decir cuál va a ser una y cuál va a ser la otra? La negación del condicional, profe. Múltiplo de 3 y la otra sería algunos números son múltiplos de 4. ¿Quién va a ser? Hemos dicho que vamos a tener dos funciones proposicionales. Hemos dicho que tenemos una sola conectiva, que es el o. O sea, olvidémonos de la negación y del condicional que por ahí alguien ha dicho. Después alguien me dice que una va a ser algunos números son múltiplos de 3 y que la otra va a ser algunos números son múltiplos de 4. No, la palabra algunos es el cuantificador, no puede aparecer X sería. en la X. función proposicional. La solicitud se da luego de que CNN reportara Son números de X. Sería algunos números son múltiplos de 3 o de 4. Esa es la Sería proposición. P de X es número, Ajá, bien. es múltiplo de 3 y Q de X es múltiplo de 4. Ajá, ¿quién? ¿Quién es? X. O sea, P de X, o X. sea, X son bien. números P de múltiplos de X, 3. Bien. Y Q de X. Bien. Bien, chicos. Es decir, si yo voy a escribir P de X, voy a escribir Q de X, en lo que escriba tiene que aparecer la X porque son funciones de X. Así como ustedes en análisis están viendo, por ejemplo, F de X sea igual a seno de X, ¿sí? Fíjense que en la función aparece, dice F de X igual a seno de X. O sea que si yo digo P de X, voy a definirla como X es múltiplo de 3. Q de X, X es múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Está desarrollado el ejercicio, pero quiero que más o menos vayan entendiendo ustedes y no estén pendientes de lo que está escrito en el apunte. Ahora, ¿quién me puede decir la forma lógica cómo quedaría? Existe símbolo. X tal Ajá, que P tal de que, X, bien. disyunción Ajá. de QX. Bien, muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí yo les he cambiado la letrita, ¿sí? Yo les llamo R de X y S de X, ¿sí? Entonces, lo que ustedes me han dicho, R de X, fíjense que no pongo igual, pongo 2 puntos. R de X, X es múltiplo de 3. S de X, X es múltiplo de 4, ¿sí? Ahí pueden ver lo que ha dicho su compañero. Existe un X tal que R de X o S de X. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Proposicionar en proposición. Una de las era asignarle valores a esta indeterminada, en este caso X, ¿sí? Que nosotros íbamos a extraer de esos valores que íbamos a sustituir en X del conjunto universal. Y la otra era por medio de los cuantificadores, es decir, anteponiendo un cuantificador universal o bien un existencial. ¿Qué queríamos decir con eso de sustituir la indeterminada por uno o más nombres cuando definíamos? Significa esto. Si yo tengo R de X que me dice X es múltiplo de 3,
agarro y veo U. U, ¿quién es? X es un número, me dice. Es el conjunto de los X, tal que X es un número. Ah, bien, X es un número. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi R de X, en la expresión que dice X es múltiplo de 3, donde dice X, yo puedo sustituir por número. Entonces, yo voy a decir, un número es múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, en este caso, al sustituir lo que es X por elementos del conjunto universal, ¿sí? Estaría transformando la función proposicional en proposición. ¿Se entiende? Es decir, de la bolsa grande voy a ir sacando los elementos, y esa bolsa grande va a ser el conjunto universal, de ahí voy a ir sacando los elementos y voy a convertir la proposición en la función proposicional en proposición. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a la negación. Tengo que negar esta expresión, esta forma lógica de la proposición cuantificada. ¿A qué va a ser equivalente? La negación de una proposición cuantificada existencialmente. ¿A qué va a ser equivalente? ¿Qué me va a quedar? ¿Un cuantificador de qué tipo? Universal, va así. Universal. Bien, me va a quedar un cuantificador universal. Bien, me va a quedar el para todo X. ¿Qué voy a poner? Verifica que... No, tal que no. Que verifica la negación. Bien, X se verifica. Ajá. ¿Y qué tengo que hacer después? Negar Negar qué el cosa. predicado. Negar el Bien, en este predicado. caso mi predicado. Bien, en este caso mi predicado, ¿cuál va a ser? Dos negaciones. No R o no S. Ajá. No, primero aquí, en el que tenemos sin negar. Mi predicado, ¿cuál es? ¿Es R de X o S de X? O S de X. ¿Sí? Una vez que bien. niegue, bien. Una vez que niegue, ¿qué es lo que me queda? Una vez que niegue el predicado, ¿qué es lo que me queda? Por ahí han dicho, no R de X. Y no R de S. Y no S de X. Bien, no R de X y no S de X. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Qué he aplicado? ¿Qué ley he aplicado? De Morgan. La relación. Bien, por ahí me han dicho de Morgan, ¿sí? Hemos aplicado la ley de Morgan, que la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que tenemos aquí, ¿sí? Lo que ustedes me han dicho es lo que aquí está escrito. Niego la proposición cuantificada existencialmente. Esto es equivalente al cuantificador universal y niego el predicado, ¿sí? Fíjense todo, o sea, ustedes tienen que ir siendo ordenados cómo van haciendo el ejercicio. Fíjense que utilizo corchete, que luego escribo la negación en el predicado una vez que he cambiado el cuantificador, que voy poniendo el S equivalente. Y luego, ¿qué tengo? Para todo X se verifica ¿qué cosa? Que no R de X y no S de X. ¿Cómo lo puedo entrar? A ver, alguien que se anime. Porque ya está en lenguaje simbólico, ahora lo tengo que llevar al lenguaje coloquial nuevamente, a la negación. ¿Cómo se lee el cuantificador? Algunos números no universal, son que sería el múltiplos de X, 3 o de 4. Múltiplos de 3. Y de 4 sería en este caso ya.
Bien. Es decir, todos los números, ¿sí? Porque X es un número, todos los números no son múltiplos de 3, si quieren escribir, ni múltiplos de 4, ¿sí? O bien no son múltiplos de 3, no va a quedar el pero ni múltiplo de 4, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ponemos, no son múltiplos de 3 ni múltiplos de 4, ¿sí? Sí, profe. A ver, el pasado. Todos los números no son múltiplos de 3 ni múltiplos de 4. O bien ustedes podrían haber escrito, no hace falta que siempre trabajen con todos, pueden cambiar, pero en el momento del parcial ustedes vayan a los términos más sencillos, ¿sí? Es decir, ¿cómo podrían escribir también? Todo número no es múltiplo de 3 ni múltiplo de 4, ¿sí? O para todo número se verifica que todo número no es múltiplo de 3 ni múltiplo de 4. En lugar de poner todos, en lugar de poner en plural, escribirlo en singular, ¿sí? Todo número no es múltiplo de 3 ni múltiplo de 4. También podrían poner, para todo número se verifica que el número no es múltiplo de 3 ni múltiplo de 4, ¿sí? Entonces tienen diferentes expresiones para el cuantificador universal. Profe. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿y se podía poner todos los números no son múltiplos de 4 y no son múltiplos de 3 y no son múltiplos de 4? ¿No son múltiplos de 3? Y no son múltiplos de 4. ¿Y? Sí, bueno. puedes ponerlo, sí. No hay problema. Eso sería... Solo que al decir no son múltiplos de 3 ni múltiplos de 4, ahí hay una forma que nos permite a nosotros escribirlo así, ¿sí? Es decir, al hablar no son múltiplos de 3 ni múltiplos de 4, estamos diciendo que no son una cosa y no son la otra, ¿sí? Sí, sí. Bien. Gracias. Por eso les digo, hay diferentes formas, siempre que nosotros respetemos que es una conjunción de negaciones, no hay problema, ¿sí? ¿Seguimos? Vemos uno más, que es el más complicadito, pero que no es uno de los que van en el parcial, ¿sí? En el ejercicio F, a ustedes les dice, fíjense, todos los caballos son mamíferos en el ítem F. Voy a subir un poquito. ¿Sí? Les dicen, todos los caballos son mamíferos. Y fíjense que el conjunto universal les dice, es el conjunto de los X tal que X es un animal. Primero, ¿qué tipo de cuantificador es? Esos 90 minutos únicos, y si persiste la igualdad. Universal. Universal. Bien. Ahora les pregunto, ¿la palabrita animal, que sería el X, aparece en la proposición? Muy importante. Está Sí, el caballo, ¿verdad? de inflamaciones. Aparece implícito. No, no aparece, profe. No aparece, la palabra animal no aparece, ¿sí? Este es un tipo particular de proposiciones, ¿sí? Que tiene una cierta forma de ser expresada. La desarrollamos aquí para que a ustedes les quede resuelto de qué forma la expresamos y nada más. Pero en el parcial, este tipo de proposiciones del ítem F, ¿sí? No van. ¿Cómo vamos a representar, a pasarla, a expresarla esta proposición en lenguaje simbólico?
vamos a identificar las funciones proposicionales, ¿sí? En este caso vamos a tener dos funciones proposicionales. Una de ellas vamos a decir que el animal, tenemos los caballos son mamíferos, ¿sí? Fíjense, lo que es los caballos va a ir para una función proposicional y lo que es son mamíferos va a ir para otra función proposicional, sin perder de vista que el X es un animal, ¿sí? Entonces, en R de X vamos a decir que el animal es caballo y en S de X vamos a decir el animal es mamífero, ¿sí? Entonces, en este tipo de proposiciones, que serían proposiciones universales afirmativas, ¿sí? La forma que va a tener el predicado va a ser un condicional, es decir, que si el animal es caballo, es un caballo, entonces el animal es un mamífero, ¿sí? Esa va a ser la forma de expresar. Como les he dicho, este es un tipo particular de proposiciones que no se piden en el parcial, pero que ustedes se las da como ejemplo aquí, como ejercicio para que las vean, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma lógica? Si ustedes tienen el cuantificador universal para este tipo de proposiciones donde el elemento del conjunto universal no está presente en la proposición, no está escrito en la proposición, lo van a trabajar con un condicional. Si tienen la proposición cuantificada existencialmente y es de este tipo, es decir, que involucra dos funciones proposicionales, lo van a trabajar con una conjunción. Es decir, el universal va con condicional y el existencial va con una conjunción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la forma lógica va a ser, para todo X se verifica R de X, sí, R de X, entonces S de X, ¿sí? Si yo hubiera tenido un cuantificador existencial, aquí iba a tener, por ejemplo, si decía algunos caballos son mamíferos. En este caso, el cuantificador iba a ser el existencial y aquí en lugar de tener el condicional iba a tener la conjunción, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que les digo? Sí, profe. Este tipo de proposiciones es un caso particular, ¿sí? Son proposiciones particulares. ¿Cuál es la forma de expresarla? En este caso es, para todo X se verifica qué cosa, que si ocurre R de X, entonces ocurre S de X, ¿sí? Lo que me interesa a mí es la negación. Voy a negar una proposición cuantificada universalmente. Se va a transformar en una proposición cuantificada existencialmente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a negar el predicado. Ahora, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? En el siguiente paso voy a tener la negación del condicional. Lo único que he hecho es aplicar la fórmula equivalente del condicional. Ustedes lo veían, ¿se acuerdan? En las proposiciones. Trabajando con proposiciones, lo mismo vale para las funciones proposicionales. Es decir, cuando tengo un condicional donde el antecedente y el consecuente son funciones proposicionales, ¿sí? ¿Cómo podíamos expresar? La forma equivalente era no P o Q, ¿se acuerdan? En este caso, como el antecedente es R de X, aquí voy a tener no R de X o el consecuente que es S de X. ¿Sí? Lo único que he hecho es aplicar la fórmula, escribir la fórmula equivalente para este condicional que nosotros ya hemos visto en la parte de proposición, ¿sí? De fórmulas lógicas equivalentes. Ahora, ¿qué voy a tener? El cuantificador, todo lo mismo,
y que voy a tener la negación, ¿sí? La negación de una disyunción que va a ser equivalente a la conjunción de las negaciones, ¿sí? Resuelvo la negación de R de X, no es otra cosa que R de X. Conjunción, la negación de S de X. Es decir, la forma lógica resultante de la negación es ¿qué cosa? Existe un X tal que R de X y no S de X. ¿Sí? Profe, en vez de hacer todo el procedimiento, nosotros podremos poner directamente el último. Con símbolos. Ajá. ¿En qué parte me dicen? Se entrecorta y no te he entendido bien qué es lo que me has preguntado. Que si en vez de hacer todo el proceso, podríamos ponerlo como queda directamente. En el parcial tiene que estar todo el procedimiento, ¿sí? Ah, bien. En el parcial tiene que estar todo el procedimiento, el condicional a quién es equivalente, escribirlo, hacer la negación que ustedes aplican de Morgan y a qué llega, ¿sí? Porque en realidad si se les pide la negación de algo, ustedes recién están viendo este tema, entonces se los está evaluando sobre este tema. Ahora, supónganse que lo tengan que aplicar, por así decirle, que no lo van a aplicar en la parte de vectores. Supónganse, bueno, no, ahí sí podrían poner directamente el resultado, porque ahora se los está evaluando en otra cosa, en la parte de vectores. Pero aquí en lo que es lógica, ¿sí? Ustedes se los va a evaluar si saben negar, qué es lo que van aplicando en cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces, en el parcial tiene que estar todo el desarrollo de lo que es, por ejemplo, en este caso, si les tocara la negación de un condicional. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora miren lo que es la traducción. Cuando traducimos al lenguaje coloquial del resultado de la negación, ¿a qué me queda? Algunos, porque me quedó un cuantificador existencial, una proposición cuantificada existencialmente. Bueno, aquí le voy a poner así, para que se note que ese es el resultado. Tenemos algunos X. Los X hemos dicho que eran animales. Algunos animales son. Los R de X hemos dicho que eran caballos. ¿Sí? Algunos animales son caballos. Aquí ya traducimos de la forma en que veníamos traduciendo siempre. Algunos caballos, algunos animales son caballos y no son mamíferos, podríamos escribir. Podríamos escribir, pero no son mamíferos también. Yo he utilizado la palabrita, el término de enlace, sin embargo, ¿sí? Algunos animales son caballos, sin embargo, no son mamíferos, ¿sí? O sea, tratamos de utilizar el término de enlace que mejor se adecue a la proposición, a lo que queremos escribir, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, este es el último ejercicio de la parte de lógica, ¿sí? Yo ahora les voy a decir lo que sí ustedes traten de completar con los ejercicios que faltan de hacer de la guía, ¿sí? O sea, se trata de resolver los más complicaditos y los otros, los más sencillos, por así decirles, les queda para ustedes completar y consultar. Fíjense que en el aula ya están los horarios de consulta de las clases de teoría, ¿sí? Las consultas son consultas puntuales en lo que es teoría, es decir, mire, profe, se conectan en los horarios y días que dice ahí
y consulta. Mire, profe, yo no he entendido en este procedimiento que se hace aquí en la demostración de tal cosa. O, profe, mire, no entiendo por qué aplica esto o por qué lo hace así en lo que es teoría, ¿sí? Y en lo que es la práctica tienen los horarios de consulta. Creo que los chicos, los ayudantes, no han puesto horario todavía, ¿sí? Pero en estos días ya les tienen que poner, o sea, poner los horarios y publicarlos y además agregarse a los grupos de WhatsApp también, ¿sí? Les digo cuáles son los ejercicios típicos de parcial. A ver, la primera no. El 5, ejercicio 5, ¿sí? Que se les da el valor de verdad de alguna de las variables proposicionales y ustedes tienen que encontrar el valor de verdad de la fórmula. Ojo que no se les pide tabla ahí, ¿sí? El 5 completo, el 5.1, 5.2, 5.3, ¿sí? Cualquiera de esos pueden ser así ejercicios típicos de parcial. El ejercicio 8, o sea, a partir del 8 lo hacen ustedes al 9, ¿sí? Que trabajen con un condicional, que identifiquen cuáles son las proposiciones simples, ¿sí? Que encuentren la forma lógica, que luego, si es un condicional, que encuentren los condicionales asociados, es decir, el recíproco, el contrario, el contrarrecíproco, después que nieguen el condicional directo, ¿sí? Y que lo traduzcan nuevamente al lenguaje coloquial. Algo parecido a este último que hemos hecho, ¿sí? Pero trabajando con las proposiciones. Profe, esto no se va a subir, ¿qué no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Esto se sube al CUP, no? El Word que he estado aquí trabajando, sí. Ah, bien, perfecto, profe. Gracias. El ejercicio 14, ahora les voy a subir. Porque no sé si se han entrado ustedes, yo les he borrado el anterior que les he subido el de la clase pasada, que sería desde el comienzo hasta el ejercicio 13. Ahora les voy a borrar este que tenemos desde el comienzo hasta el ejercicio 13 y les voy a poner directamente el completo hasta el ejercicio 14, que es el que hemos visto hoy día. ¿Sí? Entonces, ustedes van a marcar como ejercicios de parcial el 5, el 8, el 9, el 12 y el 14. El 5, el 8, el 9, obviamente que no, si se les pide en el parcial no se les va a pedir uno del 5, uno del 8, uno del 9, ¿sí? Practiquen ustedes esos tipos de ejercicios. 5, 8, 9, 12, 14. No les digo el 13 porque el 13 que es negación va en el 14, ¿sí? Repito, ejercicios 5, 8, 9, 12, 14, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí les voy a anotar en mi guía cuáles les he dicho para que después no me digan, no, profe, no nos ha dicho. Profe, no es. O sea, usted ahora va a borrar el que es publicado y va a subir completo el trabajo ahora. Sí, ahora cuando terminemos la clase, yo voy a subir este Word completo con los ejercicios desde el 1 hasta el 14, con los que hemos desarrollado en clase. ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, gracias. Listo. Profe, y los Entonces, ejercicios sí. que faltan los hacemos nosotros, los vamos a hacer en la próxima clase. No, eso los hacen ustedes y cualquier cosa consultan, pero en los horarios de consulta, ya sea con los profesores o bien con los ayudantes, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Y fecha de parcial todavía no hay, no, profe? Nada todavía, pero no se dejen estar y vayan estudiando bueno. porque después se les amontona, ¿sí? Entonces, ahora les dejo de compartir esto y comenzamos con la teoría de números complejos. ¿Han leído algo de complejos ya? No, profe, la verdad que no. Bueno, lo que yo vaya contándoles a ustedes en el Power, ¿sí? De complejos, todo está desarrollado en el apunte del cual ustedes tienen que estudiar cuando regularicen la materia para el examen final, ¿sí? A ver. Aquí les voy a compartir. Ejército israelí que aseguran que la operación Todavía no pueden ver, ¿verdad? Estoy viendo, profe. ¿No está compartiendo, profe? Yo también, profe. Yo también. Ajá, ahí está. Ahí estoy viendo. Sí, pero estoy viendo el celular, primero no me aparecía. Bien. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que es el conjunto de los números complejos, ¿sí? Cuerpo de los números complejos o bien los números complejos. Ustedes habrán visto que más o menos habrán leído en el apunte, el que no ha leído después lee, sí, que el conjunto de los números, o sea, dada una cierta ecuación, ¿sí? Ustedes saben que una ecuación es una expresión donde aparece una incógnita, una variable, ¿sí? Cuando nosotros queremos determinar el valor de esa variable o incógnita en una determinada ecuación, por ahí nos encontramos con que el valor que va a tomar esa variable, ¿sí? Va a depender del conjunto en el que estemos, en el que esté definida, ¿sí? Esa ecuación, es decir, con el conjunto numérico con el que estemos trabajando. En este caso hay ecuaciones, ¿sí? Que no tienen solución en el conjunto de los números reales, pero sí en el conjunto de los números complejos, ¿sí? Ante esta situación, nosotros definimos el conjunto de los números complejos, ¿sí? Como el conjunto de los pares, ¿sí? De los pares ordenados, primera componente A, segunda componente B,
donde cada una de estas componentes, tanto A como B, son numeritos reales, ¿sí? Es decir, puede ser cualquier numerito natural, puede ser un numerito un positivo, un negativo, puede ser 0, puede ser una raíz cuadrada de 3, una raíz cuadrada de 4, una fracción, puede ser la raíz de 5, puede ser cualquier tipo de número, es decir, un número real cada una de las componentes, ¿sí? Es decir, el conjunto de los números complejos va a estar formado por los pares ordenados, ¿sí? Donde tanto la primera como la segunda componente van a ser numeritos reales, ¿sí? A los números complejos nosotros los íbamos a identificar con la letra Z, ¿sí? Aquí estamos diciendo que si mi número Z pertenece al conjunto de los números complejos, el conjunto de los números complejos lo vamos a indicar con la letra C y un doble bordecito, ¿sí? Vamos a indicar a este conjunto. Si mi Z pertenece a este conjunto de los números complejos, yo lo voy a poder expresar como un par ordenado, ¿sí? Primera componente A, segunda componente B. Cada una de las componentes, no olvidemos que son números reales, ¿sí? A la primera componente la vamos a llamar componente real del complejo Z y a la segunda componente, a B, la vamos a llamar componente imaginaria, ¿sí? Fíjense que si a mí me dicen que denote la componente real o que escriba la componente real del complejo, ¿sí? No es otra cosa que A y lo vamos a denotar como re de Z, ¿sí? Es decir, componente real de Z es A, componente im de Z, que va a ser la componente imaginaria de Z, que va a ser la segunda componente, es decir, B. Es decir, si a mí me piden que denote la componente real, voy a poner re de Z, y si tengo que denotar la componente imaginaria del complejo, voy a poner im de Z, ¿sí? Esta forma en la que nosotros vamos a expresar el complejo como un par ordenado, donde las componentes, tanto la primera como la segunda, van a estar separados por medio de una coma, ¿sí? La vamos a llamar forma cartesiana del complejo Z, ¿sí? A todo número complejo nosotros lo vamos a poder representar, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a representar a estos números complejos? En el plano de Gauss, ¿sí? El plano de Gauss podemos considerar que es un plano cartesiano, ¿sí? Modificado. Es decir, ¿por qué un plano cartesiano modificado? Y porque tenemos lo mismo que en el plano, cuando ustedes van a graficar las funciones, ¿sí? Tienen el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. En este caso, se va a llamar plano de Gauss, solo que al eje X, que nosotros lo llamamos eje de las abscisas, aquí lo vamos a llamar eje real, ¿sí? Y al eje Y, que para nosotros es el eje de las ordenadas, aquí lo vamos a llamar eje imaginario, ¿sí? Es decir, que en el plano de Gauss vamos a tener el eje real, vamos a tener el eje imaginario, ambos ejes van a formar un ángulo de 90 grados, es decir, van a ser mutuamente ortogonales. La intersección entre ambos va a ser el origen del sistema, ¿sí? Entonces, a este complejo, si nosotros consideramos el número complejo Z de componente real A, componente imaginaria B, ¿sí? A este complejo lo vamos a representar mediante un punto en el plano, ¿sí? A este punto en el plano, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la componente real, ¿sí? Si nosotros proyectamos este numerito complejo sobre el eje X, vamos a obtener la componente real que es A. Y si lo proyectamos sobre el eje Y paralelamente al eje X, ¿sí? Obtendríamos la componente imaginaria B. Es decir, si yo considero que mi Z está representado por este punto en el plano de Gauss, ¿sí?
si yo voy a trabajar con las proyecciones, es decir, lo proyecto al punto sobre el eje X paralelo al eje Y. Fíjense, lo proyecto sobre el eje Y paralelo al eje X, es decir, la misma dirección. Entonces, ahí voy a indicar lo que es la componente real, siempre la voy a proyectar sobre el eje real y la componente imaginaria sobre el eje imaginario, ¿sí? Entonces, a cada uno de los puntos que va a representar a un complejo en el plano de Gauss, yo le voy a poder asociar un vector. ¿Cuál es el vector? El vector es la flechita que ustedes ven aquí, que va a tener como origen el origen del sistema y como extremo el punto que representa al complejo, ¿sí? Es decir, a cada número complejo yo le voy a poder asociar un punto en el plano, ¿sí? A su vez, a cada punto o bien complejo del plano yo le voy a poder asociar un vector con origen en el origen del sistema y con extremo, ¿sí? El punto o complejo Z, ¿sí? Ustedes después en la unidad 4 van a ver bien todo lo que es vector, a qué nos referimos cuando hablamos de vector, ¿sí? En la unidad 4. Por ahora decimos eso, que al complejo Z le podemos asociar un vector que va a ir desde el origen del sistema, con origen en el origen del sistema y con extremo en el punto, ¿sí? Que representaría el complejo Z. Aquí vamos a tener, podemos hablar de dos complejos, ¿sí? De dos números complejos particulares, una forma particular, ¿sí? Que serían el complejo real y el complejo imaginario puro. ¿Cuál va a ser el complejo real? El complejo real va a ser aquel numerito complejo cuya segunda componente, es decir, componente imaginaria, ¿sí? Sea igual a 0. Este complejo, que va a ser en realidad un número real, ¿sí? Lo vamos a representar sobre el eje real. Al complejo imaginario, o bien imaginario puro, va a ser aquel cuya primera componente o componente real es igual a 0. Y lo vamos a representar sobre el eje imaginario, ¿sí? Es decir, estos serían dos complejos particulares, ¿sí? Donde una de las componentes son igual a 0. ¿Sí? Complejo real sobre el eje real, que sería el eje X, complejo imaginario sobre el eje imaginario o bien eje Y. A la hora de comparar los complejos, ¿sí? En forma cartesiana, ¿qué voy a decir? Que dos números complejos son iguales si solo si sus componentes reales son iguales y sus componentes imaginarias son iguales, ¿sí? Es decir, son iguales componente a componente. En símbolos, ¿qué quiere decir? Si yo tomo un complejo en forma cartesiana, es decir, que sea el complejo de componentes A a B y que sea el complejo de componentes C D, estos dos numeritos complejos van a ser iguales si solo si sus componentes son iguales, es decir, componente real iguales, la componente A igual a la componente C y que la componente B sea igual a la componente D, es decir, componentes imaginarias iguales. Para que dos numeritos complejos sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente, es decir, componentes reales iguales y componentes imaginarias iguales, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí?